Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos y alumnas. Vamos con el tema de introducción a las ACLs. Este tema en las mayoría de guías interactivas puede rondar entre los 50 a 100 páginas. Nosotros hemos tratado de estructurarlo en un total de 30 diapositivas, de 20 a 30 diapositivas. También cabe destacar que este tema es muy práctico, por lo que lo vamos a entender mejor cuando hagamos los laboratorios, tanto de Packet Tracer como de GNS3. Vamos a hacer uno de ambos. Uno en la parte de Packet Tracer, tal vez cubriendo temas básicos y fundamentales, y otro a nivel de GNS3, probablemente un poco más avanzado. Comencemos con la clase. La agenda de hoy. ¿Para qué sirven las listas de acceso? Funciones y reglas de las ACLs. ¿Cómo se aplican? ¿Dónde? Y un diagrama de flujo. Tipos de ACLs, comandos y el wildcard mask. ¿Cómo se utiliza? Ejemplos de listas de control de acceso. Diferencias entre la estándar y la extendida. Ok, entonces vamos a comenzar aquí hablando un poco de para qué sirven las listas de acceso. Aquí vemos la implementación de listas de control de acceso para lo que es la parte de calidad de servicio, nateo, policy-based routing, filtrado de rutas, dial routing demand, demand dial routing, donde sea que se necesite identificar el tráfico. Vamos corrigiendo de una vez aquí. Identificar el tráfico. Vamos al bando. Entonces, principalmente para temas de filtrar contenido de tráfico y filtrar algunos paquetes. Todavía hay que corregir un poco más. Normalmente, digamos, la misión de las listas de acceso es filtrar contenido de tráfico y prevenir. Por ejemplo, yo quiero que ciertos usuarios de recursos humanos me accedan a una VLAN y otros usuarios no la accedan. Entonces, ahí se podrían configurar listas de acceso para controlar ese tráfico de red, por así decirlo. Por ahí más o menos va el asunto, por ahí va el asunto. A pesar de su nombre, que es listas de control de acceso, realmente la función principal es identificar tráfico. Con las listas, o con las ACLs, Access Control List, buscamos identificar tráfico, otro error, vamos corrigiendo. Buscamos identificar tráfico y a su vez, este tráfico ya identificado se pasa por un proceso, se realiza una acción según la aplicación. Entonces, ya una vez que nosotros identificamos el tráfico, se realiza un proceso y se toma una acción según la aplicación. Aquí vemos básicamente donde se está bloqueando tráfico FTP y de Telnet de la red 192.168.0 máscara 24 a la red 192.168.30.0 máscara 24. Esto lo vamos a ver más adelante en detalle y lo vamos a practicar con los laboratorios. ¿Cuáles son las funciones y reglas de las ACL? En cuanto a lo que son reglas de funcionamiento de las ACL IPv4, estamos trabajando en el iOS o iOS. Las ACLs están sometidas a un conjunto de reglas básicas de operación. Cada lista de acceso es identificada por un número, un único ID localmente, numérico o alfabético, alfanumérico, numérico o alfanumérico. Aquí esto me confunde un poco porque esto yo ya lo he corregido varias veces, pero cuando vamos actualizando la presentación como que se desactualiza, entonces lo estoy actualizando una vez para que ya no me tengamos esa confusión. Entonces, tiene un identificador único localmente, ya sea numérico o alfanumérico. En el caso de las listas numeradas, este ID, además de diferenciar la lista de otras existentes en el mismo dispositivo, permite identificar qué tipo de lista de acceso tenemos, con qué tipo de lista de acceso estamos trabajando. ¿Cuáles son otras funciones, además de las que ya hablamos? Bueno, básicamente la forma en que trabaja. Ahora vamos a hablar un poco de la forma en que trabaja. La lista de acceso se lee de arriba hacia abajo.
Se detiene cuando se hace el primer match o el primer emparejamiento. Cuando se hace este emparejamiento, se procede a tomar una acción, ya sea permitir o denegar tráfico. Por defecto, al final hay un deny any que se aplica como inbound o outbound a la interfase. Vamos corrigiendo aquí algunas cositas. Por ejemplo, cuando tenemos lo que es el tema de la decisión, se toma la decisión de un permit o un deny. Permitimos o denegamos tráfico. Siempre hay un deny any implícito ya por defecto en las listas de acceso y se pueden aplicar de manera outbound o de manera inbound, que vamos a ver más adelante a qué se refiere con esto del inbound y outbound. O sea, hacia el tráfico de salida o hacia el tráfico de entrada. Ok, continuamos aquí con esta presentación. Aquí vemos un ejemplo de una lista de acceso, aunque básicamente sabemos que es extendida porque aquí lo menciona. Extended IP Access List. Pero normalmente también, ya sea que diga el nombre del tipo de lista de acceso, extendido o estándar, o que tenga un número, con un número también se puede identificar. Aquí vemos que se está básicamente denegando de cierta dirección IP a ciertas otras direcciones IPs, lo que es tráfico Telnet, por ejemplo. De un rango de direcciones IPs a otro rango de direcciones IPs. Se está denegando lo que es el asunto de Telnet. Y básicamente van como en orden. Aquí tenemos la 10, la 20, la 30. Ahí se va siguiendo un orden estructurado de cada una de las líneas que se le está configurando a lo que son las listas de acceso. Aquí vemos a nivel de la serial que también se está configurando para denegar ciertas direcciones IPs, cierto acceso de direcciones IPs y se está permitiendo el resto de tráfico. ¿Cuáles son, en cuanto a lo que son los temas de funciones y reglas, el flujo de trabajo, la forma en que trabaja estas listas de acceso? Aquí el diagrama nos muestra el flujo por el cual cada paquete que pasa por una lista de acceso realiza y básicamente es inspeccionado. Vamos a ver este diagrama y vamos a tratar de entenderlo un poco, este diagrama de las listas de acceso. Aquí empieza. Examinamos el paquete. ¿Coincide con la access list, lista de control de acceso? Sí, ok. Entonces, ¿permitimos o denegamos tráfico? Permitimos. El paquete continúa hasta su destino. Ahora, digamos que no coincide, no coincide, no coincide. Aplicamos un deny implícito. Se descarta el paquete es denegado. Digamos que aquí sí coincide con todo, pero por alguna razón detectamos algo que no cuadra, algo que no está haciendo el matching correcto, entonces el paquete va a ser descartado. En este caso, se detecta algo sospechoso, algo malicioso que nos da mala espina, por así decirlo, entonces el paquete lo vamos a denegar. Vamos a denegar el paquete, se descarta el paquete. Son más o menos, esta es la forma en que se utiliza el flujo para lo que son las listas de acceso, el flujo de trabajo que utilizan ellas. Aplicación inbound y outbound. Bueno, las listas de acceso están compuestas por una serie de sentencias o enunciados. AC. Aquí esto lo vamos a corregir un momento. Vamos de nuevo a ver esos enunciados. La lista de acceso está compuesta por una serie de sentencias o enunciados ACE que permiten o niegan un tipo de tráfico específico. Se pueden aplicar una sola lista en cada interfaz según el sentido del tráfico, ya sea entrante o saliente. También se trabaja con protocolos IPv4 e IPv6, entre otros. Esta regla suele denominarse como la regla de las 3P. Por protocolo activado en la interfase, protocolo activado en la interfaz, por interfaz o por dirección de flujo de tráfico. Aquí vemos un ejemplo de la diferencia entre los principales tipos de ACLs. Tenemos la lista de acceso extendida,
y la lista de acceso estándar. Por ejemplo, la estándar identifica un rango del 1 al 99. También a nivel de otro rango extendido que utiliza la estándar del 1300 al 1999, inspeccionan únicamente el tráfico de origen. Extendida, las ACLs extendidas, se utilizan con un rango del 100 al 199 y un rango extendido del 2000 al 2699. Aquí inspeccionamos tráfico de origen, de destino y puertos, incluyendo el protocolo. Listas de acceso nombradas, name ACL. Una ACL que utiliza un nombre como referencia en lugar de un número puede representar tanto una estándar como una lista de acceso extendida. Listas de acceso establecidas reflexivas. Básicamente son usados para accesos de usuarios, de nombres de usuarios, y se crea un access list dinámico, una lista de acceso dinámica. Finalmente tenemos las de time base, que son basadas en tiempo. Se activa durante un tiempo específico. Cuando trabajamos con una lista de acceso que se limita a hacer un match, un emparejamiento de tráfico, únicamente estamos utilizando la dirección IP del tráfico, la dirección IP de origen del tráfico. Realmente no nos importa el destino ni el protocolo. Podemos preguntarnos de dónde viene. Y aquí estamos hablando de estándar, porque básicamente nos interesa lo que es el tema de la dirección IP de origen. Volvamos un momento a la presentación anterior. Únicamente inspeccionamos el tráfico de origen. Lista de acceso estándar. Podemos preguntarnos de dónde vienes. No nos importa el destino ni el protocolo. Aquí vemos un ejemplo de una configuración de una lista de acceso estándar. Config T, Access List 10, Permit 192.168.10.0 con máscara inversa de 255, que sería 0000255. Este sería el primer ejemplo de una configuración de una lista de acceso. Ahora vamos a ver la lista de acceso extendida. Las ACLs extendidas controlan el tráfico por la comparación de las direcciones de origen y de destino de los paquetes IP a las direcciones configuradas en ACL. También pueden inspeccionar el protocolo de capa 4. Podemos preguntarnos de dónde viene, para dónde voy y qué va a ir a hacer lo que es en términos del paquete de tráfico de red. Aquí hay que corregir algo. ¿Qué va a ir a hacer? Pero esto tiene que ir básicamente en la anterior. ¿Qué va a ir a hacer? Cuidado con esos pequeños detalles que son importantes. Vamos a ver el ejemplo de una lista de control de acceso extendida. Aquí ven que se utiliza el número correcto, 150, efectivamente, para lista de acceso extendida. Vean la diferencia. Aquí entonces tenemos Access List 150 Permit TCP de la red 10.0, 192.168.10.0, máscara inversa de 24, que sería 0000255, hacia lo que es la red 172.16.0.0, máscara inversa 00255.255 igual 80. Entonces, estamos permitiendo tráfico 80, que quiere decir de páginas web HTTP, a ciertas redes donde se está configurando que se permita ese tráfico hacia páginas web. Esto lo estamos haciendo por medio de una lista de control de acceso extendida. Consecuentemente, ahora tenemos el tema de grupos. Hay que agregar un grupo y asignarla de manera inbound o outbound. En este ejemplo es inbound. Se utiliza in para realizar esto.
Utilizando como referencia el número de lista de acceso, se aplica la ACL a la interfaz en sentido in o out. Cada sentido in o out soporta una única ACL. Se aplica en la interfaz. Aquí vemos, por ejemplo, los comandos interface fast ethernet 00, IP access-group 150 in. Y ya hemos aplicado la lista de control de acceso. Es importante aplicar las listas para que realicen sus funciones de manera correcta. Si no aplicamos la lista, es como si no hubiéramos hecho nada. Aquí estábamos hablando de una lista de control de acceso y la forma en que se aplica a un grupo de manera in o out, hacia tráfico interno o hacia tráfico de salida. Máscara inversa o wildcard mask. Las ACLs utilizan IPs, direcciones IPs, para hacer comparaciones con el tráfico que pasa por el router. Estas IPs de referencia se comparan utilizando la máscara inversa, wildcard. El wildcard se escribe en octetos, al igual que una IP. Cada bit en binario representa dos cosas. 0 me importa, 1 no me importa. ¿Cuál es la explicación? Bueno, cuando trabajamos con ceros, el bit que estoy comparando debe ser igual al bit de referencia. Cuando trabajamos con unos, no me importa si el bit es 1 o 0. Aquí se ve un ejemplo de cómo se hace la conversión. Se le resta a una máscara donde todos los bits están encendidos. Ahí tenemos un total de 24 bits. Básicamente, aquí tenemos 8 más 8 más 8 más 8, un total de 4 por 8, 24 bits. Estos bits todos encendidos se le restan a la máscara donde estemos calculando la máscara inversa. 255.255.255, se hace la fórmula matemática, se hacen los cálculos y nos da 0.0.0.255, que sería máscara inversa. Aquí abajo, estos tres ceros pueden ignorarlos, aquí solo queda como un cero nada más. Aquí esta otra quedaría 0.0.0.63 para lo que es el tema de máscara inversa. Y así es la forma en que se calcula la máscara inversa o wildcard mask para permitir o denegar tráfico de red. Existen algunas palabras con las que se pueden sustituir las wildcard mask. Por ejemplo, la palabra host sustituye al wildcard mask 0000 y la palabra any sustituye a 255, 255, 255, 255. Este trabajo lo vamos a ver más claramente cuando hagamos la parte práctica y estemos creando nuestras listas de acceso. Aquí el comando que se utiliza para ver las listas de acceso es show IP interface gigabit, para ver lo que es el tema de la interfaz, pero para ver listas de acceso es do show IP access list, show access list. Entonces esto nos va a permitir ver las listas de acceso. Show access list, pero aquí estamos en modo privilegiado, entonces utilizamos do show access list. Cuando trabajamos con listas de control de acceso, algunos datos importantes es que una lista de acceso por protocolo, por dirección, normalmente puede ser estándar o extendida. Estándar son las que deben aplicarse lo más cerca al destino. Extendidas deben aplicarse lo más cerca a la fuente, o sea, al origen. Para saber si la aplicación de la lista será de entrada o de salida, tenemos que visualizar cómo el router ve el tráfico. Los enunciados son procesados de forma secuencial, desde el inicio, el destino, hasta que el tráfico coincide con alguno. Si no coincide con ningún enunciado, entonces el paquete es negado. Consecuentemente, existe un implicit deny al final de todas las ACLs. Los enunciados de las ACLs deben escribirse de lo
específico a lo general. Hosts específicos deben negarse primero y grupos o filtros más generales después. Primero se evalúa si el tráfico coincide con alguna regla. Si coincide con alguna, entonces se realiza la función de permitir o denegar. Nunca trabajamos con una ACL que se encuentra aplicada y funcionando en una interfaz. Se recomienda utilizar un editor de texto para crear comentarios sobre las condiciones que se están evaluando para corroborar que es la lógica correcta. Un detalle importante es que aquí hay que corregir también este dato en la presentación. Ya casi vamos a terminar, ya faltan pocas diapositivas. Esta no es tan extensa, son como alrededor de unas 20 o 22 y ya se termina. Al añadir nuevas líneas a una ACL se agregan al final de la lista. El comando no access list removerá toda la lista. Se utiliza no access list y el número de la lista de acceso o el nombre que lleva. Para remover toda la lista, no se pueden seleccionar únicamente líneas para borrar. Hay que borrar toda la lista. Una IP ACL enviará un ICMP de host inalcanzable en forma de un mensaje a quien envía un paquete que fue rechazado y descartará el paquete. Hay que tener cuidado al remover una ACL. Si esta se encuentra aplicada a una interfaz en producción y es removida, puede que el tráfico iOS, dependiendo de su versión, cause conflictos en la red y una afectación a nivel de producción. Así que hay que ser precavidos. Normalmente estos cambios se realizan con ventanas de mantenimiento fuera de horas laborales para no afectar temas de producción y no negar todo el tráfico de red. Aquí hay un ejemplo de lista de acceso, solamente que por alguna razón quedó como cortado, entonces quiero ver si se puede cambiar el diseño para que se vea mejor. Esta es la extendida, pero por alguna razón está como cortadilla. Vamos a ver si ahora sí la arreglamos. Pareciera que ahora sí. Vamos a ir salvando aquí. Estamos viendo un ejemplo de lista de control de acceso estándar. Esta es la primera que estamos viendo, donde básicamente se están permitiendo ciertos hosts o cierto tráfico de dispositivos en específico. Se aplica de manera inbound en la Gigabit 01. Básicamente eso es lo que estamos viendo en este momento. Podría ser específicamente para un departamento de mercadeo, un departamento de ventas, un departamento de finanzas. Todo esto se hace de acuerdo a los criterios del cliente y a la necesidad del cliente. Aquí se ve lo que es lista de acceso extendida. Se utiliza el número 110 y se permite tráfico a de algunas redes, por ejemplo, el puerto 143 o el puerto 25. Ahorita no recuerdo exactamente qué era el tipo de tráfico que representaba ese puerto en específico, pero pueden investigar puerto 25 en redes SNA, puerto 143 en redes SNA para que vean exactamente a qué se refiere con este puerto. Las primeras dos líneas es para permitir tráfico de red. La última línea es para denegar un dispositivo en específico. Deny IP any host, cualquier red que sea específica a este host. Aunque recordemos que este deny any siempre está implícito en las listas de acceso y este tema lo vamos a ver más en detalle en los laboratorios. Les recomiendo repasar la materia, estudiar la teoría y seguir tratando de entender esto más en detalle y más a profundidad. Se cuidan y nos vemos. Hasta la próxima.